Julio Verne, uno de nuestros autores favoritos, uno de los que más y mejor han inspirado a las futuras generaciones. Claro que sí, Julio Verne, aquel que dijo: todo lo que fui capaz de imaginar, otros serán capaces de realizarlo. Y es cierto que imaginó, es cierto que creó para nosotros, es cierto que intuyó, que nos puso sobre la pista de lo que sería el mundo futuro. El siglo XIX fue de él, fue de su invención, fue de su literatura juvenil, denostada por los críticos de la época, es cierto, incluso por los científicos de la época, que decían que jamás nadie se aventuró a tanto. Decían que esas invenciones de Julio Verne no podían ser exactas, que tenían muchas inexactitudes. Fue tremendo. Luego la historia le fue dando la razón y se fueron confirmando sus teorías. Lo cierto es que Julio Verne, en una de sus últimas entrevistas, afirmó que él no visionó nada, simplemente se limitó a documentarse muy bien, que su época fue prolija en invenciones, que su época fue prolija en intuiciones, y que él lo único que supo hacer fue recoger esas intuiciones y plasmarlas en sus relatos extraordinarios, en sus viajes extraordinarios. Hoy, amigos, os invito a visitar la vida, la obra y los milagros de aquel gran visionario llamado Julio Verne. Nos encontramos en la Francia post-napoleónica. Estamos en Nantes, esa bella localidad que está muy cerquita de la desembocadura del Loire, ese río fastuoso, increíble, que tanto ha hecho ensoñar a las generaciones francesas. Bueno, pues allí, en 1828, el 8 de febrero, nacía Julio Gabriel Verne, hijo de un abogado, pues, provinciano, bien aposentado, bien pertrechado en cuanto a cuestiones económicas, y bueno, dedicado pues a la vida fácil, a trabajar bien, eso sí, pero a vivir estupendamente, junto a su mujer Sophie. Fue el mayor de 5 hermanos. A Julio le siguió Paul, y luego llegaron Ana, Matilde y María, 5 hermanos que vivían felices en Nantes, porque así se lo procuraba la vida de su padre. Pero Julio imaginaba, Julio era el mayor y siempre miraba al mar, siempre soñaba, siempre pensaba en las aventuras futuras, en todo lo que le estaba esperando, en aprovechar minuto a minuto, en saborear esos días, esas horas, esos minutos. Claro que sí, Julio Verne quería viajar y lo intentó. Sus primeros juegos fueron en el Loire y se embarcó junto a su hermano Paul y llegó a naufragar en alguna de las islas del Loire. Le rescataron afortunadamente, pero que él quería volar y voló muy pronto. A los 11 años se escapó de su casa pensando en encontrar algún barco que le llevara a algún punto remoto del planeta. Quiso ser grumete, quiso aventurarse en el mar, pero su padre le pilló demasiado tarde, no le dejó escapar. Quería ir a la India, nada más y nada menos, como grumete de un barco, pero su padre le cogió a tiempo, le sometió a un duro castigo, le dio 14 latigazos, le metió en un cuarto oscuro y le hizo jurar que jamás viajaría. Solo podría viajar con una cosa, con su imaginación. Julio Verne, entre sollozos, se lo prometió, se lo juró. Sí, papá, jamás viajaré, solo lo haré con mi mente. Julio Verne debía estar interesado en la abogacía, porque ese era el deseo de su padre. Quería que su hijo mayor, su primogénito, fuera abogado. Pero el padre Pierre, el padre de Julio, estaba muy interesado en la poesía y también en la ciencia. Era una constante en el siglo XIX. Muchos artículos científicos eran enmarcados y recogidos cuidadosamente por Pierre, el padre de Julio. Y Julio, entre sus primeras lecturas, contaba con las científicas. Todos los adelantos de la época no le eran ajenos y los iba también coleccionando poco a poco. Dicen que uno de sus lugares preferidos para jugar era una fábrica de vapor, de motores de vapor. Motores que servían, que nutrían a la marina francesa, y que allí empezó su fascinación por el mundo científico, aquellos motores de vapor, aquellos motores que moverían sin duda alguna a la humanidad. Comenzaba a gestarse la sociedad industrializada, comenzaba la época, la era industrial, ya estaba la era industrial en marcha hacía un siglo, pero lo que estaba por llegar era tremendo, y Julio no se lo quería perder. Y también empezó a llegar el amor al corazoncito del pequeño Julio. Él se había fijado en una de sus primas, Caroline. Con 17 años crea su primera obra, dedicada a Caroline.
Es una obrita para marionetas, para títeres. Dicen que basada en la vida de Alejandro VI, del Papa Alejandro VI. Pero Caroline no le hace mucho caso. Y Caroline ya ha decidido su futuro. Un matrimonio de conveniencia con un acomodado burgués de la zona. Esto marca profundamente a Julio Verne. Y dicen que su misoginia empezó ahí, justo ahí, cuando Caroline le rechazó. Nunca se llevó bien con las mujeres, como posteriormente veremos en nuestro relato. Eso había ocurrido con 17 años. Y Julio quería escribir. Julio quería triunfar en el teatro. Quería triunfar escribiendo dramas, comedias, operetas, óperas bufas. Lo quiere hacer. Y la oportunidad se le va a presentar muy pronto. En Nantes había un estupendo ambiente, había una buena sociedad, pero no era suficiente por si alguien quería ser abogado, si alguien quería estudiar. Eso se daba en París. Y Pierre, su padre, le envía a París. Año 1848. Un París esplendoroso, fastuoso, es el que recibe a Julio Verne. En principio, Julio Verne va a vivir con una de sus tías, pero un hecho no favorece este asunto, y es nada más y nada menos que la primera revolución del proletariado. En 1848 la revolución circula por toda Europa. Los proletarios comienzan a exigir sus derechos, y muchos huyen pensando que aquellos salvajes proletarios se van a hacer cargo de la situación, y entre ellos la tía de Julio Verne. Pero Julio se queda en París. Lo que está viendo promete, y él quiere saberlo todo. Él quiere vivir el momento, dejarse llevar por el momento. Y con 20 años se instala en una buhardilla compartida, porque su padre sí que le envía una asignación, pero como decía su padre, que no sea nunca abundante, que sea lo justo para que se dedique a estudiar y no a otra cosa. 1848, con 20 años, y a real y media manta. Por eso, aunque sigue con sus estudios de abogacía, sigue con sus estudios de derecho, él quiere sobre todo escribir. Y quiere escribir, y venga a escribir, y dedica horas y horas. Sí, sigue estudiando la carrera de derecho, pero dedica otras horas a formarse como escritor. Y comienza a frecuentar determinadas tertulias literarias, algunos círculos literarios. En esas tertulias están los grandes de la época, y él conserva un traje solo para eso, para visitar las tertulias. Su situación económica es muy precaria. Dicen que solo se alimenta de pan y leche, que en su buhardilla apenas tiene muebles, que ya no tiene ni siquiera calcetines, y su padre no envía dinero, no envía nada, no hay ni un franco, porque claro, todo lo que Julio tiene lo dedica a los libros, se lo gasta en libros. Una vida difícil para Julio, aunque más tarde recordará que estos años sin duda alguna fueron los más felices de su vida. Una noche, después de salir de una tertulia literaria, bajando por unas escaleras, se choca con un orondo señor que subía por esas escaleras. El choque debió ser muy fuerte. Julio estaba casi desvanecido, no por el golpe, sino por el hambre. Y el señor parecía estar muy bien alimentado. Julio se choca con él y dice: «Usted seguro que ha cenado muy bien esta noche, ¿verdad?». Un tono insolente, irónico. El señor le dice: «Pues sí, he cenado una tortilla de tocino a la nantesina». Julio Verne le mira muy enfadado. En París no saben hacer tortillas a la nantesina. El señor Orondo le dice: «Pues la mía estaba muy rica». Julio le dice: seguro que usted se la comió sin pensarlo mucho». El señor le dice: «¿Usted que sabe hacer tortillas a la nantesina?». Julio le dice: «Bueno, más que hacerlas, lo que sé es comerlas». Y se lo dijo de tal manera que el señor le dijo: «Le exijo, joven, una satisfacción». En aquellos tiempos en París todavía se daban mucho los duelos. Y le presenta su tarjeta: «El viernes le quiero ver en mi casa. Espero que usted cumpla con honor con esta satisfacción que me debe dar». Julio, asustado,